corazón humilde nunca ha rechazado Dios, aún más cuando hay sinceridad, aunque haya dolor. Muy buenos días, Dios los bendiga. En esta mañana les saludamos a todas las personas que nos escuchan en diferentes lugares. Hoy les compartimos el devocional Despierta con Jesús. Quien le habla, la familia López Martínez. Tema: unánimes. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos, capítulo 2, del versículo 42 al 47, es un pasaje que describe la vida de la comunidad cristiana primitiva. Allí esto sucedió inmediatamente después del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Este pasaje nos proporciona una idea práctica de cómo los primeros cristianos vivían y se caracterizaban siendo los primeros creyentes. Y ha sido para nosotros una fuente de inspiración y modelo para las comunidades cristianas a lo largo de la historia. Dentro de este versículo 42 dice la palabra de Dios que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero también vemos que la comunión era una característica que sobresalía en ese momento. La oración fue un pilar fundamental de la iglesia primitiva. La oración en conjunto, la oración en la iglesia. Estaban dedicados a la oración tanto individual como colectiva. La oración era vista como esencial para mantener su relación con Dios, buscar su guía e interceder unos por otros. La oración les permitía a ellos estar firmes en medio de la persecución, en medio de la prueba. Los primeros cristianos entendían que su misión y vida diaria dependía del poder y de la presencia de Dios, y ellos buscaban mantenerse conectados con Él a través de la oración constante. Esta devoción también reflejaba su dependencia del Espíritu Santo, quien había sido derramado en Pentecostés y estaba activamente obrando en y a través de ellos. Es un pasaje bíblico, lo que es el libro de Hechos es un libro donde nos reta y nos muestra la gloria del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos que somos llamados a seguir este camino precioso que nos ha trazado el Señor Jesús, nos muestra cuán importante es para nosotros la oración individual, pero también la oración grupal. Cuando nosotros nos convertimos, asistimos a una comunidad, somos parte de la iglesia, sabemos que estamos en una iglesia local, pero también hay una iglesia universal, la cual tiene como propósito cumplir el propósito de Dios y poder actuar a través de cada uno de los dones, talentos y ministerios para glorificar el nombre del Señor. Entonces vemos que para el Señor Jesús era importante la oración. Les enseñó a sus discípulos a orar y les decía que cuando ellos oraran, porque era una actitud que ellos debían tener, es más, el Señor Jesús nos da ejemplo en Juan capítulo 17, cuando Él ora por sus discípulos, ora por nosotros también. Entonces vemos la importancia de lo que es la oración, de la unidad en la oración como iglesia, como en nuestra familia, la importancia de nosotros tener este tiempo especial para poder ver la gloria de Dios. Vamos a ver un ejemplo de lo que sucedió en Hechos, capítulo 12, versículo 5. Nos cuenta la historia en el momento que inicia la persecución contra los discípulos. Dice el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí vemos algo importante y esta es una historia que te invito a que la leas. Es una historia donde vemos que Jacobo es asesinado por Herodes y toma preso a Pedro viendo que a los judíos les había gustado esto que había sucedido y lo pensaba presentar en la Pascua. Pero dice la palabra de Dios que la iglesia hacía oración sin cesar, o sea, no paró de orar y estaba clamando por la vida de Pedro. Y vemos allí cómo Dios manda a su ángel, ¿sí? Manda a su ángel para poder traer libertad a la vida de Pedro.
Y aún dice la palabra de Dios que ellos estaban allí clamando, orando, y en el momento que llega Pedro, no lo creían. Pero ellos estaban orando para que Dios guardara a Pedro y Dios los sacó libre de ese lugar. ¿Qué necesidad tienes tú en tu casa? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué enfermedad? ¿Qué situación difícil que tú estás pasando? Cada uno de nosotros tenemos luchas, tenemos dificultades, tenemos problemas, pasamos por desierto, por pruebas. Eso preséntaselo al Señor, pero también te invito que si tú asistes a una iglesia, puedas ir a los hermanos y pedir oración y orar en grupo para poder ver la gloria de Dios. La unidad de la oración es importante. Dios nos manda a nosotros como hijos de Dios a hacer la oración constante, la oración sin cesar. También nos dice que la oración del justo puede mucho y créeme que si tú en esta mañana crees que Dios es el que puede obrar en esa situación, que quizás el médico te dijo ya no hay solución, que quizás en el trabajo te dijeron aquí ya no hay más solución, en la situación con tu hijo, en la situación en tu hogar, tú dices aquí no hay solución. Hoy yo te digo en el nombre de Jesús, sí hay solución cuando nosotros buscamos la respuesta en el Señor. Y el Señor puede traer ese milagro, el Señor puede traer esa obra maravillosa en tu vida y tú lo puedes ver si realmente creemos a lo que el Señor puede hacer. Entonces oremos en esta mañana. Si tú puedes allí cuando escuches tu devocional y quieres que oremos unidos por esa petición, la puedes dejar en tu comentario y estaremos orando por esa petición. Tú que nos escuchas en la cárcel, que nos escuchas en un hospital, que nos escuchas en diferentes lugares, quizás en tu trabajo, es tiempo de nosotros poder unirnos y orar. Oremos en esta mañana. Padre, yo te doy gracias porque sabemos que a través de la oración podemos conectarnos contigo. A través de la oración, Señor, movemos tu mano poderosa, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que tú inclinas tu oído, Señor, cuando nosotros oramos. Tu palabra también nos enseña, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esta mañana, Señor, oramos y creemos Señor, que tú haces un milagro, Padre, que tú traes libertad, Señor, que tú sanas los matrimonios, que tú traes, Señor, alimento al que no tiene, Señor, que tú traes libertad, Señor, al que está oprimido, al que está triste, al que tiene depresión, al que tiene tristeza. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, nos unimos para orar, Señor, por tu presencia, Señor, para que tu luz brille, Señor, en cada hogar que está en esta mañana conectado, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en este día. Glorificamos tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando mi pueblo ora, las cadenas tan duras